Amigas, amigos, muy buenas noches. Los saluda Víctor López García. Hoy comenzamos un programa Exitosa 2020. Es un programa de análisis, de propuestas, plural, que pretende que todas las posiciones puedan ser expuestas desde el punto de vista de su fundamento en sus contenidos. Vamos a invitar a los mejores exponentes de cada tema en el campo global y nacional, desde el punto de vista económico, político, social, cultural, tecnológico. En esta primera emisión, que vamos a tener 5 segmentos, comenzamos con el segmento más importante desde el punto de vista global y nacional, que es el tema internacional. Ha ocurrido el día viernes el asesinato del general Soleimani, el segundo más importante de la estructura de poder de Irán. Ha sido aniquilado por los norteamericanos, y este deceso, esta muerte, realmente trae consecuencias globales en este mundo integrado. Ya se sabe que está subiendo el precio del petróleo, la bolsa de valores ha alterado, y hemos invitado a 2 grandes expertos sobre el tema. Por un lado tenemos al embajador Óscar Maurto de la Romaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Tenemos al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Y me acompaña en la mesa de conducción el ex congresista 3 veces, Brando Tapia. ¿Cómo está, Brando? ¿Qué tal? Bien, Víctor, encantado de estar en el programa. ¿Cuál es la opinión que le merece este acontecimiento histórico? Y para muchos histérico, ¿no? Va a tener consecuencias inmediatas. ¿Cuáles son las perspectivas para el mundo, para América Latina y para el Perú, embajador Maurto? Definitivamente que está poniendo en vilo a todo el planeta. Se está presintiendo, y hay anuncios ya de ambos lados de que va a haber retaliaciones, va a haber represalias, y eso es riesgoso. El planeta, la globalización no está para este tipo de situaciones. Ahora, el petróleo sí va a subir, ya está registrando. La situación de Norteamérica es también verse expuesta a ataques que no van a tener una dimensión que impacte. Indudablemente que Estados Unidos tiene un poder tan enorme, tan plenipotente, que no va a poder ser afectado. Pero puede haber acciones individuales, acciones terroristas que amenacen instalaciones, embajadas, comercios, etcétera, en toda esa región, o se decidan hacer algo también en territorio norteamericano. Hay una situación de emergencia indudablemente en la comunidad internacional. Miguel Ángel, ¿qué factores han determinado para que Trump actúe de esa manera? Por ejemplo, hay una coincidencia de que son las elecciones internas en Estados Unidos en noviembre, ¿no?, las que han gatillado su decisión. Y otra es el impeachment, ¿no? O sea, el proceso que los demócratas están siguiendo en el Congreso para vacarlo, ¿no? Sí, buenas noches. Y es verdad, porque Carlos García Bedoya, el máximo exponente de la diplomacia peruana, el monumento de nuestras relaciones internacionales, dijo siempre que, fíjate, la política interna, el frente interno, tiene una repercusión internacional. Lo mismo pasa con el frente internacional, tiene una repercusión en el frente interno. Entonces, fíjate, lo que acaba de suceder, la eliminación por un acto militarizado de Qasem Soleimani, es evidentemente un acto que refleja la intención manifiesta del propio presidente de Estados Unidos por buscar un equilibrio a un frente interno donde hay un juicio de por medio. La próxima semana ya deben darse las primeras pautas para que en el Senado se inicie el proceso político de destitución. No lo van a lograr, pero lo más probable es que quieran lacerarlo, quieran debilitar al presidente. Entonces, ¿qué busca él? Equilibrio. Y ese equilibrio internacional empodera a un presidente. Hemos visto todos, por ejemplo, los resultados de las señales. El Pentágono dice que recibió la orden de Donald Trump. ¿Qué significa eso? Que es un presidente que se muestra internacionalmente como un presidente decidido, como un presidente
que no relativiza su acción internacional. Entonces, lo que vamos a ver ahora, fíjate, hace pocos minutos, son 80 millones de dólares que está pidiendo en estos momentos como recompensa para quien dé la cabeza del presidente de los Estados Unidos, y acaban de izar la bandera roja en Irán, que significa una situación de guerra. Lo que estamos viendo es un preclaro discurso de amenaza. No veo una guerra mundial como algunos están diciendo, porque como comprenderá, las guerras mundiales son ciclópeas, son ecuménicas y supone la presencia de dos grupos o tres grupos, como fue el Eje y la Entente durante la Primera Guerra Mundial, o la Triple Alianza y los aliados durante la Segunda. Aquí no hay eso, hay una focalización en Irán, no obstante que ha sucedido en Bagdad, y eso evidentemente tenderá a generar una situación internacional de, primero, alarma y de tensión, con una fase conflictual bastante, a mi juicio, específica. En esa misma línea, Víctor, conversando con nuestros invitados, el análisis va, porque ya estamos entrando a un año electoral. Así es. Y este juego político nos hace recordar un poco también que después del 11 de septiembre, George W. Bush lanza el ataque y se convierte como el presidente de la guerra. O el año 98, cuando Bill Clinton justo tiene un proceso parecido y lanza el ataque, que es el ataque Zorro del Desierto. Entonces, pero todo esto, aparte de este posible juego político, hoy hay una alerta mundial que ha despertado y un poco ha preocupado a la comunidad internacional. Y dentro de esa preocupación le haría la pregunta, puesto que los ataques sistemáticamente, si bien el día de ayer han empezado con 2 ataques cerca a la base militar de Estados Unidos, sin consecuencias ni pérdidas humanas, pero el día de hoy, en la tarde, ya señalan las noticias internacionales que hay la muerte de un militar y de 2 contratistas americanos, y aparte de la recompensa. Entonces, esto podría generar inclusive ya aposiciones de presidentes tanto de la comunidad internacional, de la Unión Europea, o como posiciones claras que ya la tuvieron el Reino Unido, lo tuvo hoy el presidente Macron de Francia, y paralelamente también hay no una posición tan clara, pero que advierten como para llegar a una solución tanto China y Rusia. Dentro de ese contexto, ¿cómo ven ustedes este futuro inmediato, puesto que puede cambiar inclusive la posición geopolítica, porque aparte de este conflicto también hay intereses, y esos intereses siempre se juegan internamente o externamente? ¿Cuál sería la posición y la implicancia que podría tener en América Latina? Mejor. Sí, sin duda, en el caso de América Latina va a tener un impacto beneficioso para el gobierno de Maduro, porque va a subir el precio mundial del petróleo y va a tener mayores ingresos, pequeños por ahora. Ha habido comunicados de determinadas facciones nacionales que se han pronunciado que ha habido un crimen de lesa humanidad con el asesinato de este líder. Pero América Latina no se ha pronunciado enfáticamente. América Latina, fuera del pronunciamiento que sí ha tenido el gobierno de Maduro, no ha habido un pronunciamiento que haya trascendido. Contundente, no lo hay, y yo he estado tratando de ponerme al tanto de lo que está reaccionando la comunidad internacional. Ha habido reacción de la comunidad internacional frente a lo que acaba de acontecer en Venezuela respecto al tema. Lo sé, en efecto. Y por eso es que sí creo que lo que tenemos que propiciar es que se evite que esto prosiga en la escalada, que más bien tanto los Estados Unidos, en fin, ya ha hecho buena referencia y Fernando Tapia a lo que supone la posición norteamericana, la posición chino-rusa de tener el propósito de promover, en fin, que esto
que esto no llegue a una situación de hecatombe. Definitivamente no está en el ánimo de nadie, aunque sí están los tambores de guerra anunciando que va a haber actos de violencia, definitivamente. Pero también hay que tener clara la proporcionalidad de lo que es la Fuerza Armada norteamericana con sus aliados europeos de la OTAN, fundamentalmente, y lo que supone, lo que puede tener un impacto de parte de Irán en el Medio Oriente, puede ser la amenaza que sí han señalado de que puedan atacar a Israel, que tampoco está limitado en todo su poderío. Así es que lo que confiemos es que la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, a pesar de que hay cuestionamientos acerca de lo que es la eficiencia o la eficacia que puede haber en el multilateralismo, que se entienda que sí puede haber algo que controle. Sin duda que esto tiene una connotación política interna norteamericana, es una cosa a luces vista, es manifiesto, y el recuento que ha hecho Hildebrando Tapia hace un recuento muy claro de lo que diversos jefes de Estado en diversas oportunidades han hecho. Vi de cerca lo que fue casi el impeachment de Nixon, donde estaba muy joven trabajando en Estados Unidos. En esta oportunidad, definitivamente que no se va a materializar esta condena al presidente Trump, porque tiene el Senado a su favor, que va a retener esta situación y no va a prosperar, pero sí tiene un contenido de carácter geopolítico y de política interna. El axioma de García Bedoya, con quien tuve el honor de trabajar muy cercano, es validísimo y está plenamente vigente en las relaciones internacionales. Profesor Rodríguez Maqué, te pregunto concretamente, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros los peruanos? ¿Cuál es el impacto probable y real de lo que está ocurriendo en estos momentos con el asesinato de Soleimani? Sí. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con la economía peruana en términos de petróleo? Somos dependientes de las importaciones, ¿verdad? Sí, sí, mira, muy importante es que lo que decía Hildebrando, en el sentido de qué pasa con América Latina. América Latina, como el África, como algunos países asiáticos, no van a tener un pronunciamiento sobre lo que le está pasando a Irán con Estados Unidos, porque de acuerdo a la teoría de las relaciones internacionales, son estados periféricos. Así es. No son países fuertes. Normalmente los que marcan la pauta y el protagonismo del sistema internacional son los estados poderosos, los estados intermedios o poderosos. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la razón? Y esto lo dice muy claro en todo su libro Diplomacia, Henry Kissinger, por el cual Estados Unidos de América va y busca un espacio en el Medio Oriente, ganar el tablero del Medio Oriente. Lo ha hecho desde Arabia Saudita, Egipto, lo ha hecho con Jordania, con Irak, luego que saca Saddam Hussein, y buscaba Obama en su momento con el acuerdo nuclear. El petróleo es la regla de oro. Los países, si generan conflictos o tienen persuasión militar, territorial sobre otros espacios, es por el petróleo. Entonces, cuando los grandes se pelean por el petróleo, produce consecuencias en los periféricos. Entonces respondo a tu pregunta. Evidentemente que el Perú, que es un país en desarrollo, que mira cómo el petróleo es la regla de oro en el sistema internacional. Ya mismo, la propia muerte de Qasem Soleimani ha producido un alza en el precio del petróleo. Así es. ¿Qué significa eso? Encarecimiento. ¿De quiénes? De los países que no tenemos la capacidad adquisitiva internacional que tienen los países poderosos, que somos los países que más bien brindamos las materias primas en otros ámbitos para las tecnologías de los países desarrollados. Y en segundo lugar, y aquí no solamente es América Latina, sino el globo entero, el impacto de lo que significa un conflicto localizado con el tema de la seguridad internacional. Crea tensión. Vivimos en un mundo desde 1945 que abogó por la paz, Víctor. La paz como regla fundamental, que es lo que hoy están abocados. Por eso el secretario general de la ONU acaba de llamar para decir: lo que queremos es que haya una baja de la tensión y puedan conversar. La diplomacia en estos momentos es la que cobra vida y tiene que jugar un rol fundamental, porque en el siglo XXI ya las guerras no son como las de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Aquí las guerras están determinadas. Si son rápidas, efectivas
y la diplomacia juega su rol para justamente detener y evitarlas. En esa misma línea, yo quisiera preguntar, ya que la perspectiva de crecimiento económico para este nuevo año no es tan auspiciadora. Inclusive el Fondo Monetario Internacional señala de que América Latina va a tener un menor crecimiento. Y los primeros días de haber estallado no conflicto, sino la muerte de Qasem Soleimani, el petróleo subió más de 3%. El oro se disparó en un solo día el 1%. La bolsa empezó a moverse. Entonces, esto va a tener una repercusión en América Latina. Y América Latina hoy está atravesando un momento crítico porque muchos países están atravesando momentos de inestabilidad política y a la vez de una convulsión interna social. ¿Cómo repercutiría y qué repercusión traería a nivel global en América Latina y al país? Los econometristas podrían rápidamente vislumbrar un encarecimiento de 3 o 4, porque ya está cerrando por encima, pasando la valla de los 3. E indudablemente va a tener un impacto geométrico en todo el proceso económico, cuando además el 20 va a ser un año de muy moderado o insignificante crecimiento. Se espera que el 20 ya termine según CEPAL, y en fin, los vaticinios del Fondo Monetario Internacional tampoco son de los más halagüeños. Yo creo que va a haber, es decir, si estamos remontando una situación crítica, si estamos todos los países, de la cual el Perú modestamente ha dado señales de salir a algo más airoso, un 2.3, aunque no sea significativamente lo que se estimó en un momento determinado de 4, un 2.3 sí señala que se ha mejorado en algo, o sea, ha crecido contrastando con otras economías que van a estar muy severamente limitadas. Pero para concretar, lo que interesa saber es el impacto del petróleo, que ya está reconocido. Si continúa, si prevalece esta situación de tensión, va a agravar. Y el Perú tiene ahí que el Perú importa y procesa petróleo. Nos va a encarecer el costo de vida. Serán los econometristas los que pueden hacer un estudio rápido, un análisis, una perspectiva de cuánto puede ser este impacto en la economía nacional. Lo que sí quiero incidir es que si es el petróleo, ¿cómo es el destino? El petróleo en estos momentos en Medio Oriente, con todo lo que supone la evolución de la industria energética mundial, porque ya los fósiles, los combustibles de ese origen van a ser sustituidos por lo que es lo más elaborado y sofisticado, que es precisamente el litio. Y el litio se encuentra en el hinterland sudamericano, en Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Y va a ser la energía eléctrica, va a ser la energía de batería, va a ser una revolución. Pero no obstante, las potencias, que además de las connotaciones de lo que es política interna en Norteamérica, del sinnúmero de cosas que ya se han examinado y que son de dominio público, que están en la prensa, hay que admitir que prevalece el empeño de los intereses en capturar recursos naturales que puedan abastecer a economías hegemónicas que desean prevalecer y que requieren naturalmente del dominio de esos recursos y riquezas naturales. Ligando el tema, estamos tratando del Medio Oriente, América Latina. Increíble la suerte, entre comillas, de los dictadores. Venezuela ahora, si sube el petróleo, lo reposiciona en una condición mucho más potencial para poder aguantar más y no cambiar al país, que todos sabemos es una dictadura criminal y corrupta, ¿verdad? Porque la gente no es loca para irse de Venezuela, 5 millones de personas, y van a seguir migrando. Ya Venezuela es un tema latinoamericano y mundial. Incluso las tendencias dan cuenta que la migración venezolana es comparativamente igual o superior a la migración siria. ¿Qué es lo que piensas tú, Rodríguez Maqué, respecto a eso? Fíjate, ensanchar el tema me parece muy bien, porque
hablar de Venezuela con lo que acaba de pasar esta tarde. Así es, con la Asamblea Nacional. Luis Paga, disidente, traidor, acaba de jurar como el pseudo presidente de la Asamblea Nacional, y Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países, sigue bregando por el espacio que le corresponde. La reacción del grupo de Lima, ejemplar, tenemos que decirlo. La Cancillería peruana acaba de sacar un comunicado hace un par de horas, Muy fuerte, ¿verdad? muy fuerte, Así. Condenando lo que está pasando. Yo hace 3 días conversaba con el canciller, luego de que le había presentado 10 puntos, como sabes, en mi columna, Le hemos leído. sobre la política exterior peruana. Mañana me veo con él y voy a almorzar con él y lo voy a felicitar al canciller, porque eso se llama vanguardismo de política exterior y de política internacional. Lo que le está pasando a América Latina, Víctor, con Venezuela, es un acto de excepción a la moral latinoamericana que tanto estamos extrañando. Es decir, una dictadura en un mundo de democracias es insostenible, y junto a Venezuela está el caso de Nicaragua. Y entonces tienes una América Latina que en estos últimos tiempos ha venido soportando en el 2019 el hartazgo social producto de la inmoralidad política en gran parte de la región, los levantamientos por diversas circunstancias que han habido en Ecuador, en Chile, en Bolivia, y por supuesto el caso venezolano. Tenemos que buscar desde la diplomacia, desde las relaciones internacionales, desde las vinculaciones externas, que se pueda llegar a una región impoluta en términos de gobernabilidad. América Latina no puede tener más a Nicolás Maduro, y creo que a partir de lo que estamos viendo el día de hoy en Venezuela, deberá crearse una plataforma prospectiva para definir cuál va a ser el rumbo de los países de la región en su política exterior, cada uno respecto de lo que está pasando con Venezuela, porque no será posible que sigamos pensando que vamos a seguir siendo actuantes espectadores de un régimen dictador, diría mejor, totalitario, como el que ya tiene Venezuela en estos momentos. Para completar el tema de Venezuela, embajador Oscar Maurtua, yo veo más complicado ahora con la presencia física rusa en Venezuela, con convenios firmados de cooperación, con alianza con los chinos en términos financieros, que son los más grandes deudores ya respecto a ese país, o mega país, ¿verdad? Con una oposición demasiado light, demasiado controversial, demasiado dividida, justo lo que acaba de decir Rodríguez Mackey. Más o menos 50 congresistas o parlamentarios se han pasado al bando, ¿no?, de la dictadura, pero sin embargo sigue siendo mayoría Guaidó, porque tiene 100 votos, ya ha juramentado justo hace pocas horas en el Diario Nacional, ¿verdad? ¿Cómo la ve usted, que ha sido canciller? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de cambiar, de modificar ese estatus situacional en Venezuela, ¿no? Es muy complejo, y se ha venido trabajando en los últimos tiempos con mucha intensidad. El Perú ha liderado y conduce el Grupo de Lima, lo encabeza. Nadie puede dudar de nuestra identificación con los venezolanos, acogiendo a más de 1 millón de ellos, y algunos con situaciones además penosas de carácter penal, que es incómodo, ¿no? Siempre se aseguró que había que ser solidarios, pero con seguridad. Un poco hay ahí cierta fragilidad que se ha consentido, ineficiencia, yo qué sé, pero lo real está en que sí han llegado muchos profesionales que pueden ser y han sido captados, pero hay que dar cierta metodología para poder captar a médicos, docentes, investigadores, los ingenieros petroleros, obviamente, que han sido captados rápidamente por las empresas que están especializadas en el rubro. Lo de Rusia y China, sí, pues es reflejo de la manifestación que se da en el planeta. Este es un mundo multipolar en el cual ellos también quieren y tienen intereses de inversión. Rusia no está en estos momentos para poder hacer un más allá de la solidaridad mostrada, y los chinos preocupados por recuperar en especies, en petróleo, lo que en estos momentos ya han girado los fondos, ya han hecho los abonos correspondientes. Pero
Lo que tiene América Latina con Venezuela es un compromiso de que se democratice. Que se democratice es que no va a ser mágico. Las presiones están siendo consistentes, las demostraciones, las solidaridades, el reconocimiento a Guaidó. Pero mire usted, de un manotazo la dictadura ha impuesto a Parra, ¿no? que precisamente en una forma arbitraria, caprichosa, un individuo que no tiene las calificaciones de un hombre que se había posesionado pero que no había tenido también Guaidó. Hay que reconocer todo el liderazgo que se requiere en un momento tan complejo como el que vive Venezuela. Entonces la respuesta en este programa que nos congratulamos, que pide además sino propuesta, ser propositivo. ¿Cómo podemos contribuir? Podemos contribuir a que Venezuela a través de la OEA, con las fragilidades estructurales propias de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana, no, la CELAC va a intervenir en el caso concreto de... Tampoco. Tiene el propio pueblo, y tiene que verse que ha habido en esta coalición que gobierna, es una coalición de un empoderamiento abusivo con el propio pueblo y además de pacto con el narcotráfico. Así es. Y este binomio es el que está manejando a una nación, ¿no?, como Venezuela, que no se merece, que encima el presidente encargado, como era Guaidó, sea maltratado de esta forma. Tenemos que prevalecer en nuestras posiciones democráticas. Y mejor, vamos a dar pase a la propaganda electoral, es una obligatoriedad.